Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva píldora académica en la que hablaremos de los fármacos inyectables contra la obesidad, eficacia, riesgos y uso adecuado. Lo primero que debemos evitar es la falsa percepción de que son fármacos para un uso cosmético. Los fármacos antiobesidad no son atajos estéticos. El uso aislado para pérdidas de peso superficiales ignora la complejidad biológica y expone al paciente a riesgos innecesarios. El paradigma clínico de la obesidad hoy en día es que es una enfermedad crónica, compleja, que se asocia a múltiples comorbilidades. Diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, apnea obstructiva del sueño, artrosis, trastornos psicológicos, enfermedad por hígado graso, etcétera, etcétera. El objetivo es mejorar la salud global de los pacientes. ¿En quién estarían indicados estos fármacos? Los fármacos están autorizados para tratar la obesidad en individuos con índice de masa corporal superior a 30 y, como criterio secundario, tratar a pacientes con sobrepeso, con índices de masa corporal igual o por encima de 27 kilos metro cuadrado, con comorbilidades activas como hipertensión, dislipemia, diabetes y apnea del sueño. Tienen una serie de barreras y contraindicaciones. Las barreras absolutas serían antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides, síndrome o neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y durante el embarazo y la lactancia. Y en algunas situaciones debemos tener precauciones que son críticas. En los pacientes con antecedentes de pancreatitis, pacientes con enfermedad gastrointestinal grave, sobre todo gastroparesia severa, enfermedad renal avanzada en terapia renal sustitutiva o hemodiálisis y historial de trastornos alimentarios. Hoy en día se suelen utilizar sobre todo la semaglutida, hasta dosis de 2,4 miligramos una inyección por semana. La marca comercial es Wegovy. Es un agonista del receptor de GLP-1, unimodal. Los ensayos pivotales son su evidencia base y la eficacia proyectada que podemos esperar es una pérdida de peso media de un 15% a las 68 semanas. La tirzepatida es un agonista dual de los receptores GIP y GLP-1, es decir, es un fármaco bimodal. Los ensayos pivotales como el SURMOUNT-1 muestran que puede tener una eficacia proyectada de una pérdida de peso alrededor del 15 hasta el 22%, dependiendo de la dosis. Está comercializada en dosis de 2,5 a 15 miligramos por semana. Existen estudios que los comparan directamente. El ensayo SURMOUNT-5 compara tirzepatida con semaglutida. Tirzepatida alcanza una pérdida del 20% aproximadamente con las dosis máximas y semaglutida una pérdida aproximada del 14%. También muestran beneficios en la circunferencia de la cintura, la presión arterial, el perfil lipídico, diferentes marcadores metabólicos e inflamatorios. De todos modos, el seleccionar un fármaco u otro no debe depender solo del peso, sino de las evidencias disponibles con cada uno de ellos. Por ejemplo, semaglutida tiene evidencias muy potentes en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica y tirzepatide tiene evidencias muy potentes en pacientes con apnea del sueño, por poner algún ejemplo. Debemos tener en cuenta que estos fármacos deben ser una parte de todo un ecosistema de tratamiento. Tiene que haber una intervención nutricional, tiene que haber una modificación de la conducta con un soporte psicológico y cambio de hábitos a largo plazo. Tiene que haber un programa de actividad física cuyo objetivo principal es preservar la masa muscular durante el déficit calórico, y la intervención farmacológica será un catalizador biológico, una palanca de cambio que ayudará al paciente dentro de este ecosistema. El riesgo de aislamiento, es decir, solo utilizar el fármaco o abandonar las medidas complementarias, hace que exista una mayor probabilidad de recuperación íntegra del peso después de suspender el fármaco. ¿Qué riesgos tienen estos fármacos? Los riesgos más frecuentes
son los síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, saciedad precoz. Aparecen en la fase de escalado de dosis y suelen remitir solos a medida que el tiempo pasa. Debemos tener precaución porque se han descrito algunos casos aislados de pancreatitis, aunque la relación entre la pancreatitis aguda y estos fármacos es controvertida, pero si un paciente presenta síntomas compatibles de dolor abdominal intenso, vómitos muy intensos, que pueden hacer sospechar que hay una pancreatitis, debe ser un cuadro clínico intenso, pues debe abandonarse el fármaco y estudiar esta posibilidad. También se ha descrito un empeoramiento de la retinopatía diabética en aquellos pacientes que tenían un control metabólico muy malo. Igual que con otros fármacos, cuando existe una retinopatía diabética avanzada y se mejora mucho el control metabólico, esta retinopatía puede progresar. Por tanto, es aconsejable saber cuál es el estado del fondo de ojo de los pacientes, aquellos que tienen diabetes, especialmente cuando el control metabólico es malo. Y se han descrito efectos adversos que son extremadamente raros. Posiblemente el que está más de moda en los últimos tiempos es una neuropatía óptica isquémica no arterítica, el NAION. Es una enfermedad muy rara. Es verdad que existe un aumento del riesgo relativo, pero realmente el riesgo absoluto es minúsculo. Se calcula que un caso por cada 10.000 habitantes aproximadamente. Pero si un paciente que está usando un fármaco de este tipo presentase alteraciones visuales, debería consultar a su oftalmólogo. ¿Cuál es el riesgo de la ruptura de la cadena de seguridad? Es decir, riesgos críticos de lo que sería adquisición del fármaco o uso del fármaco fuera de un canal no regulado. Podría existir una falsificación biológica. Se han detectado por parte de las agencias reguladoras copias ilegales que presentan dosis incorrectas, excipientes desconocidos, alto riesgo de contaminación biológica. Podríamos estar frente a una situación de ceguera clínica, es decir, uso a ciegas en pacientes con contraindicaciones absolutas, ignorando interacciones medicamentosas y retrasando el diagnóstico de las complicaciones. Y también podría ser utilizado el fármaco en ausencia de un protocolo, es decir, imposibilidad de realizar un escalado progresivo de dosis necesario, falta de control de efectos secundarios y nulo seguimiento sistemático de efectos y comorbilidades. Por tanto, el protocolo clínico de actuación cuando vamos a prescribir un fármaco de estos es evaluación médica integral por un médico experto en obesidad. Los endocrinólogos tenemos formación específica al respecto. Debe hacerse un mapeo del IMC, evaluarse la composición corporal, hacer una historia clínica completa, revisar las comorbilidades y descartar estrictamente las contraindicaciones. Debe formar parte de un diseño de un plan individualizado que integre cambios en el estilo de vida o, en su defecto, podríamos incluso indicar otras opciones terapéuticas no farmacológicas, endoscópicas, quirúrgicas. En caso de que se utilice el fármaco, la molécula debe introducirse de forma escalada, aumentando la dosis de forma progresiva. Debemos educar al paciente sobre manejo de síntomas gastrointestinales tempranos y opciones dietéticas y de estilo de vida para que estos efectos sean menos importantes, y el seguimiento a largo plazo también es extremadamente importante. Debe existir una monitorización continua. El objetivo puntual no es el objetivo no es la pérdida puntual de peso, sino el mantenimiento de peso a largo plazo y la estabilización de la salud metabólica, cardiovascular y de otras posibles comorbilidades de forma global. Pero en conclusión podríamos decir que estos fármacos son herramientas transformadoras, no son remedios mágicos, pero cuando los pacientes se seleccionan de forma rigurosa, se educan en el ecosistema metabólico, se monitorizan clínicamente, el balance riesgo-beneficio de estos fármacos inyectables es claramente favorable. Es el inicio de una nueva era en el tratamiento de la obesidad como enfermedad crónica. Gracias.